El Señor está con todos ustedes. Proclamación de la buena noticia de Jesús resucitado según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Siéntense, por favor, un momento, hermanos. Bien, queridos hermanos, estamos prácticamente, ¿verdad?, en un día de fiesta. Estamos celebrando a nivel social, digo yo, porque finalmente pues ya tenemos día para todo, ¿verdad? Ya cada día del año, si se han dado cuenta, ¿verdad?, ya tenemos un día de algo, de la tierra, del sol, del libro, del padre, de la madre, del abuelo, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante de todo siempre es celebrar la vida. Y celebrar la vida en muchas manifestaciones, porque así podemos celebrar la vida aquí terrena, la que vivimos todos en este momento, como también celebrar la vida eterna. Cuando un ser querido, de alguna forma, pues cansado ya, ¿verdad?, en su cuerpo, por alguna enfermedad, por cualquier situación, pues deja este mundo para entrar a la vida divina, a la vida de Dios. Y yo creo que este también es un acontecimiento que se celebra. Decían por ahí que se conmemora, pero también yo creo que hay que celebrar la vida futura, aquella que nos espera a todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos en el nombre de Dios, porque tenemos fe que hay una vida después de esta vida. Y por eso mismo creemos en un Dios de vivos y no en un Dios de muertos. Bien, queridos hermanos, fíjense que hoy las lecturas nos invitan a algo en especial. ¿Quién en la vida no ha tenido problemas? A ver, díganme. ¿Quién no ha pasado por alguna dificultad? ¿Quién no ha tenido, verdad, algún problema con la familia, en la escuela, en el trabajo, con los amigos? Creo que todos hemos pasado por esto, ¿verdad? ¿Quién en esta vida no ha tenido miedos? Todos hemos tenido miedos, yo creo, ¿no? De cualquier manera. A veces hay miedos muy pequeñitos, a las arañas, que son fobias más bien, ¿verdad? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Tú a qué le tienes miedo, Julio? A las alturas, fíjense. Yo también era uno de mis temores, que siempre mi pesadilla era que estaba en un tercer piso, ¿verdad? Ahí donde yo estudié el bachillerato. Era un edificio alto, ¿verdad, Carlos? Y me daba miedo porque finalmente Oaxaca, yo soy de allá, es una zona muy sísmica. Y entonces yo un día, ¿verdad?, nos tocó un temblorcillo, el del 85, pero todavía no llegábamos a la escuela. Yo me acuerdo, iba en primero de secundaria. Pero a raíz de entonces empecé a tener un sueño recurrente, que yo estaba en el tercer piso, ¿verdad?, de ahí de la escuela, y empezaba a temblar y de repente me sentía yo colgado entre los, ¿verdad?, entre el, ¿cómo se llama?, el barandal, ¿verdad?, y estaba yo colgado. Bueno, pues todos tenemos miedo. ¿Tú también, verdad, Vicky? Bueno, pues fíjense que algo muy interesante que hoy nos quiere compartir la palabra de Dios es que donde hay miedo, fíjense, es interesante, no hay fe.
Y al revés, donde hay fe, no debe de haber miedo. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver el contexto de la escritura el día de hoy y que se relaciona con la primera lectura de Job. En la lectura dice que Jesús, ¿verdad? Después de un día de trabajo, ustedes saben que Jesús pues todo el día se la pasaba pues visitando poblados, ayudando a los enfermos, liberando a los que se sentían atados por algún espíritu inmundo. Es decir, que Jesús no paraba. Y un día, ¿verdad? En la tarde les dice, pues vamos a la otra orilla. Y entonces se suben a la barca y se ve que Jesús, pues varias noches, inclusive, ¿qué hacía en las noches Jesús? ¿Se acuerdan? Que aparece en la escritura recurrentemente. ¿Qué hacía Jesús en las noches? Oraba, ¿sí? Es decir, no dejaba de tener esa comunicación con el Padre amoroso. Cada noche se ve, o el amanecer, Jesús ya está en oración con el Padre. Prácticamente esa comunión, ¿verdad?, que no faltaba en la vida de Jesús. Y de repente, pues se ve que estaba cansado, se echa a dormir, y en ese momento, ¿qué pasa? Empieza a ver algo, ¿sí? Una tormenta y un aire fuerte que empieza a pegar contra la barca. Y es curioso, ¿verdad? Pero si ellos eran pescadores, primeramente, ¿por qué tienen que recurrir a Jesús? Si ellos saben qué hacer, porque finalmente creo que no era la primera vez que les tocaba pues una tormenta, principalmente en el mar. Todo pescador sabe, generalmente en la madrugada o a lo mejor en la noche es cuando mejor se pesca. A mí de por sí, ¿verdad? Pensar en el mar a medianoche, pues sí, como que entran ñáñaras, ¿verdad? Ahí hay otro miedo también. Hay que ver por qué nos dan estos miedos. Pero bueno, finalmente estaban ellos ahí y van a ver a Jesús, que le dice, ¿qué te pasa? Oye, ¿no ves que el agua está entrando en la barca? Y algo que pasa muy curioso, Jesús, que está acostado, es más, nos describe inclusive que tenía, ¿verdad? Estaba reposado sobre un cojín, dice la escritura. Fíjense, ya imagino esa, ¿verdad? Esa imagen. Y en ese momento, pues Jesús se dirige efectivamente al mar y se dirige también ¿a quién? ¿A quién se dirige Jesús? Al viento y a las olas, ¿verdad? Al viento y a las olas. Y le dice, por un lado, al viento, ¿verdad? Cállate, enmudece. Y en ese momento, ¿verdad? El mar cesó de su oleaje. Vino una calma que también dice la escritura. Pero luego viene precisamente el diálogo con aquellos que recurrieron a él. Y les pregunta, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Fíjense, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús quiere que confíen en Él. Y tal vez a lo mejor todavía no ha logrado la misión, que es precisamente dar esa tranquilidad, dar esa paz que necesita la gente. Y vamos a ver otros momentos también donde los discípulos están con muchos miedos después de la muerte de Jesús, ¿verdad? Y por eso les dice, la paz esté con ustedes. Jesús lo que quiere es que la gente tenga paz. Y en ese momento les dice, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Qué no tienen fe? ¿No saben confiar con quién están ellos? Pero yo creo que esto es normal. A veces, aunque creemos en Jesús, aunque convincentemente sabemos que Él actúa, a veces dudamos de esa acción. A veces dudamos de que realmente Él está con nosotros. Y sobre todo en los momentos más difíciles de nuestra vida, Creo que muchos también en las noches hemos, como les digo, tenido pesadillas. ¿Qué es lo que hacen cuando se despiertan de una pesadilla muchos de ustedes? Sí, fíjense, curioso, coincidimos, ¿verdad? Nos ponemos a orar. ¿Por qué nos ponemos a orar, queridos hermanos? Porque tenemos fe de que si Dios está con nosotros, estaremos más en paz, más en tranquilidad. Y si es verdad, hasta uno como sacerdote, no crean, también tiene sus pesadillas. Y en ese momento, claro, uno despierta y Padre nuestro que estás en el cielo y nos persinamos, ahí casi prendemos el cirio pascual a veces. Pero coincidimos en que siempre cuando se dan estas realidades, recurrimos a Dios. Recurrimos a Él.
Y sobre todo recurrimos a Él porque sabemos que es el Señor de todo, no solamente de lo que somos nosotros, sino también de todo lo que existe aquí en la tierra y lo que existe en el cielo. Inclusive sobre las situaciones naturales y sobrenaturales. Esta vez fue una situación natural, un fenómeno de la naturaleza, como pueden ser los sismos, como pueden ser estas situaciones en el mar, ¿verdad? Que vino precisamente pues esa tempestad, o yo no sé qué habrá sido. Y el Señor manda sobre todas aquellas cosas que Él creó. Y es más, en la primera lectura inclusive eso le dice el Señor a Job cuando se encuentra con Él. Voy a repetir algunas partes de esta primera lectura, porque le dice, ¿verdad?, el Señor a Job: yo le puse límites al mar, cuando salía impetuoso del seno materno. Yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. El Señor es amo de todo lo que existe. Y sobre todo pone a la humanidad también, pues como esto, como dueño, ¿verdad?, de toda la realidad. Nada más que el hombre no ha sabido aprovechar, ¿verdad?, la naturaleza, no ha sabido mandar a la naturaleza. Y por eso mismo encontramos situaciones de fenómenos naturales que antes no se daban. ¿Pero por qué? Porque el hombre, al sentirse amo y dueño de todo lo que existe, de la naturaleza, hemos hecho un desequilibrio, un descontrol. La tala inmoderada de árboles, todos estos químicos que arrojamos, ¿verdad?, al ambiente. ¿Y ustedes creen que esto no es debido precisamente a que el hombre pues ha echado a perder el equilibrio natural? No hemos cuidado de nuestra casa común. Es más, desde la misma casa, ¿qué pasa? Pues no cuidamos la limpieza. Dejamos, ¿verdad?, a veces por la flojera, todo eso de hacer lo que tenemos que hacer y cuidar lo que Dios nos da. Para eso es. La mancha urbana, por eso le dicen mancha urbana, va creciendo y se van carcomiendo bosques, selvas y tantas cosas que precisamente lo que provocan es ese desequilibrio natural. Pero aún así, sobre estas situaciones, finalmente Dios manda sobre ellas. Por eso debemos de confiar en Él, debemos de tener en Él nuestra esperanza. Porque como les digo, donde existe el miedo, hay poca fe. Donde está la fe, ¿qué pasa? No debe de haber miedo. No existe el miedo. Así tendría que ser. ¿Tú tienes fe, Efrén? A ver, ven. Ven, te voy a entrevistar. ¿Sí tienes fe? ¿Fe a qué? ¿O en quién? Tengo fe en Jesús. ¿Y tienes miedo? Sí, algunos. Ah, entonces, ¿cómo está tu fe? Pues como que a veces desconfío de Jesús. Ah, la lógica es buena, ¿verdad? Has entendido el mensaje como cada 8 días, Efrén. Felicidades y ánimos. Bien, pues fíjense, a veces así pasa. No es el único, ¿eh? A veces que hasta los viejitos igualmente siguen teniendo principalmente, ¿verdad?, miedos. Y creo que vamos a coincidir. ¿Cuál creen que sea el mayor miedo que tenemos en esta vida? La muerte. ¿Y qué les dije al iniciar la Eucaristía? Ah, con esa intención lo dije, ¿eh? No existe la muerte. La muerte es un tránsito. A lo mejor muerte física que no vemos. Precisamente por eso le tenemos que decir: Señor, pues ojalá cuando llegue ese momento estemos preparados. Porque ni siquiera hay este castigo divino, de decir: ay, Dios nos va a enjuiciar a ver si... Ustedes saben que tanto es el amor de Dios que hasta lo malo que seamos a veces nos perdona. La cosa es que nos arrepintamos. Si es en el último momento, bendito Dios. Pues sí, es importante estar preparados para este encuentro con el Señor. Pero que no es definitivo, porque al contrario nos encontraremos con Él, donde se dará plenamente la felicidad. Pues bien, hermanos, pues que el Señor nos ayude a ir entendiendo lo que nos quiere transmitir con su palabra y que seamos cada vez más de Dios. Más de Dios, por favor. Porque en el reino de Dios que se nos hablaba hace 8 días, si algo debe de haber es la fe.
y la fe en un Dios de vivos, no en un Dios de muertos. Que así sea, queridos hermanos.